amigos de Café con Letras? Pues bueno, aquí seguimos en la Feria Internacional del Libro. Ya día 6, ya nos está pegando un poquito el maratón que tenemos desde el sábado pasado, pero pues aquí seguimos porque hay mucha gente muy interesante que entrevistar. Creo que ahí se cayó el libro. Y pues ahorita tenemos a Raúl España con su libro Los Remanentes. Es un libro de terror. Sí, hola, muchas gracias. Que vienes de Colombia, ¿verdad? Sí, claro, pues primero que todo, muchas gracias a Café con Letras Radio por esta invitación. Soy Raúl España de Cali, Colombia, y de hecho es paradójico porque Cali es la capital mundial de la salsa, ¿no? Entonces hay mucho calor, mucha rumba, mucho baile, y más o menos desde los años 70 se ha creado como una especie de subgénero que es el gótico tropical, ¿no? Que son como estos elementos del terror, todo lo relacionado con fantasmas, criaturas extrañas, pero dentro de una ciudad donde se supone que todo debe ser sabor y alegría. Entonces, Los Remanentes son una antología de 8 relatos macabros que se inspiran, de hecho, en situaciones reales de cosas bastante macabras y turbias que han pasado en Cali. Y yo también parto de un hecho social, y es que cada vez que yo converso con alguna persona, y mira, no importa si esa persona es un investigador con maestría en psicología o que puede ser un policía de la unidad antiexplosivos, toda persona con la que yo me cruzo tarde que temprano me termina como compartiendo su propia vivencia con lo paranormal. Entonces eso me sirve de materia prima para crear unas historias así muy laberínticas donde tú no sabes qué va a pasar, y justo ya en el párrafo final como que el zarpazo, ese efecto odontológico de no lo vi venir. Sí, por lo que estaba ahorita leyendo es así de esos recovecos, ¿no? Que todo está tranquilo y de repente algo puede pasar. Sí, además algo que me gusta, y es que como fanático de las historias del terror, por ejemplo, yo rehuí de los lugares comunes y de los clichés del cine, ¿no? Porque siempre está que el coche que no funciona, el celular que de un momento a otro deja de... Sí, se descargó, no. Antes, por el contrario, el concepto que yo quiero manejar en este libro, Los Remanentes, es que nunca estamos solos ni tampoco a salvo. El terror va surgiendo, va revirtiendo nuestra cotidianidad y se puede dar en cualquier tipo de situaciones, como por ejemplo sacar una cita médica en el Seguro Social. Bueno, que eso de por sí ya puede ser una historia de terror. Es de terror de por sí. Hay la historia de un chavito, por ejemplo, que es un fenómeno muy de nuestros días, que ya no quiere terminar ni siquiera la prepa, sino que vive pendiente de las redes sociales, y que en vez de querer hacer una carrera universitaria, lo que busca es convertirse en un influencer. Y precisamente en esas ganas de ser popular, a través de una transmisión en vivo en su Instagram, es que empieza a suceder el terror. También cosas como tomarse un café en la pausa activa en la oficina, o cuando se sale del antro, que te dicen como que no, pues come alguito, alguna hamburguesa, como para que de pronto le bajes un poquito a la borrachera. Ese tipo de cosas que pueden suceder a cualquier persona, que pueden suceder en cualquier ciudad, se vuelven los paisajes perfectos para estas historias que sin duda te van a dar unas muy buenas pesadillas. O sea, nadie está a salvo. No. Y todo en un ambiente muy bocachoso, me imagino. Sí, y sobre todo muy moderno, ¿no? Vivimos en un mundo hiperconectados, con cámaras de video, con toda esta tecnología, tiendas que abren las 24 horas, y aún así nunca estamos a salvo. Yo considero que a pesar de toda la tecnología y de los estudios científicos, siempre tenemos como esa incertidumbre, ¿no? Hay cosas que se escapan de nuestra comprensión, cosas en el universo que no le podemos todavía dar como esa respuesta, y eso nos causa como esa inquietud de saber si existe algo después de la muerte, si de verdad nunca estamos solos, y Los Remanentes toma esas inquietudes. De hecho se llama así. ¿Por qué de remanentes? Se llama así Los Remanentes porque se supone que cuando esto, lo que podríamos llamar como el templo, ¿no? Donde habita
del alma pues ya se descompone, el espíritu sí debería de trascender. Pero si la persona, digamos, vio truncada su destino, digamos un asesinato o quedó con algunos asuntos pendientes, entonces ese espíritu, en vez de trascender como esa energía, se puede quedar inmantado a una persona, a un objeto o a un lugar, entonces se queda la remanencia. A veces puede haber espíritus, digamos, buenos. Yo por lo menos en el trasegar he conocido personas que me dicen que cuando un ser querido fallece, regresa a despedirse, lo que en Colombia llamamos recoger los pasos. Entonces por lo menos, sí, también hice así. Entonces por lo menos una compañera que me comentó que el papá le tenía un saludo muy especial, le tocaba el hombro como con cierta musicalidad, cierta cadencia, y cuando falleció ella sentía nuevamente ese toque especial, esa clave que tenían solo ellos dos. Pero también puede pasar que esos remanentes sean resentidos. Digamos, en Colombia pasa algo, y es que cuando expropian las casas de los narcos, estas casas, el gobierno se las, pues digámoslo así, en comodato, las cede a fundaciones que pueden ser Alcohólicos Anónimos o una fundación cultural. Pero cuando las personas empiezan a habitar estas casas, pues ahí es que debe quedar claro, hay una vibra bastante negativa, porque no solamente eran las residencias de descanso de los capos, sino que también eran sus mazmorras de tortura. Y entonces hemos ido a teatros donde de hecho nos cuentan estos testimonios, que empiezan a ver sombras blancas o negras que van apareciendo. Las actrices, cuando están a punto de salir al escenario, les arrancan los collares de perlas o les destrozan los vestuarios a los actores. De hecho, hay algo que también los animales son muy sensibles. Ellos tienen un gatito y el gatito se queda mirando en un solo punto y se eriza, y le hacen así, le pueden poner el tazón de comida, su platillo favorito, y el gato simplemente sabe, porque los animales estaban como en otro nivel de percepción. Los gatos que dicen que son más sensibles para ese tipo de cosas. Entonces ese tipo de cosas son las que me sirven de inspiración, para que de todas formas no se queden en lo anecdótico, así tal como te lo estoy contando, sino que tengan como toda esa estructura tipo episodio, cuentos de la cripta o la dimensión desconocida, que de verdad enganchen, generen empatía con estos personajes como tan cercanos y tan naturales, y que finalmente se cree ese susto, que la gente diga wow, y que incluso hay personas que me han comentado que leen, digamos, hay un cuento que se llama Usados como Nuevos, y un profesor que de hecho tiene maestría en psicología dice que él saltó, que hay una escena donde literal lo hizo saltar, y él dice que ni un libro de John Saul o de Dinner Cons, que son escritores norteamericanos de terror, le había producido eso. Entonces pues mis influencias siempre han sido Lovecraft, Stephen King, Clive Barker, Edgar Allan Poe, y pues dedicándome 20 años a hacer cuentacuentos precisamente de relatos de terror, pues quise dar mi legado y aportar con este libro que se llama Los Remanentes, una antología de 8 relatos macabros que de verdad cuando ustedes lo lean van a tener como ese instinto de echar a mirar hacia atrás, como que atrancarle bien a la puerta y a la ventana, mirar debajo de la cama, porque nunca volverán a estar a salvo. Pues está bien, bueno, yo no sé por qué nos gusta asustarnos tanto, ¿no? Nos encanta que nos asusten, que nos dé terror, que no podamos dormir, pero nos encantan las historias de terror. Yo creo que a todo el mundo le gustan, y bueno, está así como me la cuentas, no, pues sí, lo leeré con las luces prendidas, con todas las luces de la casa prendidas para no asustarme. ¿Es tu primer libro? ¿Llevas otros libros? Bueno, es mi primogénito. Yo de hecho arranqué siendo cuentacuentos, haciendo adaptaciones pues de los maestros del terror como King, como Poe, y ya en el 2023 pues decidí lanzar este libro. Entonces Nunca había escuchado de un cuentacuentos de cuentos de terror. O sea, generalmente son cuentos más amables, más agradables, para niños y todo ese rollo. Pero de terror, así como que nunca lo he escuchado.
Sí, pues de hecho en Colombia la narración oral escénica es más que todo como para adultos. Entonces, y de hecho el movimiento, digámoslo así, es muy dinámico, hay mucha gente joven. Pues yo cuando arranqué estaba recién salido de la prepa y pues digámoslo así que soy el único cuentero, por lo menos en Colombia, que se dedica enteramente a las historias de horror. Y llama la atención que sea para adultos también, porque sí, generalmente son para niños, cuentacuentos son para los niños, ¿no? Para acercarlos a la lectura y todo eso. Está padre para que sea también para gente mayor. Sí, de hecho, el martes en la librería Manuel Azuela a las 7 de la noche tendré un espectáculo de cuentos de terror de entrada libre. Ahí pues ya habrá como un ambiente, de pronto con las luces bajas y ya con la narración oral y metiéndole pues todo el dramatismo. Entonces si se quieren asustar y escuchar cuentos de terror, entonces este martes 11 de diciembre a las 7 de la noche en la librería Manuel Azuela, entrada libre, y ahí lógicamente también pueden adquirir los remanentes libros. ¿Son, me dices, 8 cuentos? Sí, sí. Y tienen ilustraciones también. Yo soy licenciado en Artes Visuales de la Universidad del Valle. Y a mí una serie de televisión que me gustaba mucho eran los cuentos de la cripta. Me encantaba que eran como estos cómics de terror. Entonces, queriendo hacer como mi propio homenaje, también tiene algunas ilustraciones. Por lo menos una de mis favoritas, que de hecho es bastante dramática, que es esta. No sé si la alcanzan a ver por ahí. Si la alcanzan a ver. Es inspirada también en un hecho real acerca de algo que pasó en mi estado. Yo vivo en el Valle del Cauca, Cali es la capital de ese departamento, y ahí un psicópata que era contenido por su familia dentro de la casa. O sea, la familia sabía que el tipo tenía sus problemas, pero pertenecían a una familia como muy pudiente. Ellos estaban relacionados como con los ingenios azucareros. Entonces, para no ensuciar su reputación, al tipo lo tenían enclaustrado dentro de la casa. Resulta que una tarde se les escapó, agarró un cuchillo de cocina y al primero que se encontró lo mató, ¿sí? Entonces, basado en ese hecho real, yo construí una historia donde qué pasaría si un profesor que está dictando sus clases para niños de un momento a otro tiene que sufrir las inclemencias de este sujeto desquiciado que entra a la escuela, y bueno, este docente pues tiene que empezar a defender a sus niños. Entonces es el único cuento que ya pertenece, digámoslo así, como a lo que se llama el género slasher, que es el de los asesinos. Del resto son cosas sobrenaturales que incluso han pasado en mi familia. En mi familia han pasado cosas, digamos, a una persona muy cercana. Un día se puso a jugar con el tarot cuando era muy joven y entonces empezó a escuchar y a sentir presencias en su habitación. Intentaba levantarse de la cama y sentía como el brazo del muerto que lo agarraba y la respiración gélida y susurros. Entonces, cuando lo llevaron donde un señor que era gnóstico y le hizo el estudio, le dijo: bueno, ¿usted qué hace? No, pues que yo leo el tarot. Muéstrame cómo lo haces. Y cuando le hizo la demostración, resulta que eso son cosas a las cuales hay que tenerle respeto, ¿no? Porque es que para leer el tarot tienes que saber hacer los rezos tanto para abrir el umbral como para saber cerrarlo. Y él lo hacía pues de una forma muy responsable, quedaba ahí abierto y entonces ya le estaban acechando cosas del otro mundo. Entonces estas historias son de lo que la gente te cuenta, o de que investigas, de que supiste pasó algo en algún lado y lo vas y lo investigas. Sí, de hecho yo cada vez que voy a una parte empiezo a preguntar si hay de pronto un cine abandonado o si pasó alguna tragedia. Y así voy buscando entonces la materia prima y voy imaginando pues estas historias que tienen pues como toda esta narrativa cinematográfica, porque pues aparte de la literatura y de estos referentes, imaginando todo, claro. Termina uno todo asustado. Me gusta mucho el cine de Sam Raimi, de
de Wes Craven, de todas estas películas ochenteras, que me gusta mucho, que digámoslo así, en los años 80 también fue como una época dorada del cine de terror. Y de hecho, como tú lo decías, ¿no? Hay como yo no sé si llamarlo un masoquismo, en el sentido en que nos gusta que nos asusta. Sí, o sea, algo nos pasa que y en el cine constantemente, si tú miras las películas de vaqueros, pues ya están como ya no se volvieron a hacer. Las películas de superhéroes también tuvieron como sus 15 minutos y ya están, pero siempre cada año buscamos el terror. Creo que ese es como el género que se ha mantenido a lo largo de las épocas y que se vuelve como radiografía de lo que nos pasa, ¿no? A través del terror, pues se puede, digámoslo así, que cada década tiene sus problemas. Entonces en los años 50 estaba esto de los monstruos radioactivos, por esa paranoia de la bomba atómica. Digamos, durante la Guerra Fría era ese miedo a la otredad, ¿no? A que quién es el vecino, será un espía, será un extraterrestre. Y de hecho este libro tiene cuentos de terror que también tienen que ver con el suicidio, con la depresión, con adicción a las redes sociales, con los depredadores que se pueden estar escondiendo detrás de un perfil de Facebook, en fin. Entonces, digámoslo así, que también se apropia de nuestros contextos para hacer denuncias y generar también como esas reflexiones. Lo que está padre es en lo inmediato, ¿no? O sea, con lo que tenemos alrededor. Digo, porque hay veces son historias que, bueno, pasan en otra época o en una realidad que no es la nuestra. Y en estos cuentos sí son nuestra realidad, bueno, son la realidad alterada por cosas fantasmales. Sí, claro, digamos, hay un cuento que tiene que ver con una tienda de empeño. Entonces, ¿quién no en su vida ha tenido que ir al Monte de Piedad? Pues lo que te comentaba, lo de esta situación, pues desafortunadamente del narcotráfico, que de todas formas deja sus secuelas, y estas casas que encierran atrocidades y secretos bastante oscuros. O el suicidio, por ejemplo, las cifras de suicidio entre los jóvenes en Colombia y en México, por ejemplo, son similares, más que todo chavos como entre los 15 y los 27 años son los más propensos. Entonces, claro, este libro toma toda esta cotidianidad y pues se sienten de verdad muy cercanas estas historias que le pueden pasar a cualquiera. Así es que aguas, porque le puede salir fantasma, pero menos espera. ¿Y cómo fue que te acercaste tú al horror, a esos temas? Bueno, pues mi fascinación por el terror arrancó desde muy chico. En mi casa, digámoslo así, que el cuentacuentos se llamaba Betamax, que ya estas generaciones pues no saben qué es ese aparato, pero ahí era como nuestro sistema de teatro en casa. Y empecé a ver que cuando salía alguna película, en los créditos siempre decían como basado en la historia de Clive Barker o de Stephen King. Entonces ya cuando tenía 11 o 12 años, que yo ahorraba de lo que me quedaba del camión o del recreo, entonces ya iba a las librerías. En esa época eran las librerías de libros ya usados, y ahí era que yo podía adquirir pues estas copias de Lovecraft, de Stephen King, y sobre todo las series de televisión tipo La Dimensión Desconocida o Cuentos de la Cripta o Alfred Hitchcock. Y no sé, yo considero que de todas formas también el ser cuentacuentos y estar en un escenario me ha permitido sentir también las emociones del público. Entonces, cuando tú estás en el teatro, tú sabes si el público se está aburriendo, tú sabes si el público está ahí como con disimulo pero se quiere ir. Entonces tú dices, no, aquí tengo que acelerar, aquí esto mejor le corto, aquí le meto pues la emoción. Y eso también entonces me sirvió precisamente para tener un muy buen ritmo y mantener entonces al lector. Sabes lo que el lector o el público quiere, pues, y ya le sabes calcular. Oye, eso es muy bueno. Y sobre todo en esto lo que es la atmósfera del terror, ¿no? Ser escalofriante y que el público o el lector en este caso mantenga la atención, sus estados alterados, esa sugestión. Entonces, por lo menos a mí me ha pasado que cuando yo cuento cuentos en el escenario, me han comentado que la persona que
tienen al lado le clavó las uñas y que la persona como que no, tranquila, es un cuentacuentos. Ha pasado que cuando he narrado en un teatro la gente se arrea la madre del susto, se quedan allá afuera como asomándose por la cortina como que entro, me salgo, pero está muy bueno. De hecho, he escuchado el comentario de la chava que está con su novio y la chava le dice al novio, pero es un cuento, ¿cierto? ¿Es cierto que es un cuento? Y él como que sí, calmada, pero ya no me arañes. Entonces... Yo pensaba que, por si en teatro, bueno, en cuentacuentos nunca lo he visto, pero en teatro yo pensaba que el terror, el miedo, no iba a ser tanto como pues en una película. O sea, justamente pensé, la única vez que fui a ver La Dama de Negro, estaba aterrado. Sí. La verdad sí sí se siente, o sea, creo que se siente más que si lo ves si ves la historia en el cine o en la televisión, no sé, a tenerlos ahí, sí es sorprendente, la verdad sí. Es muy padre. Los Remanentes, cuando se hace el espectáculo completo, digámoslo así, el montaje en Colombia, pues sí, ya es toda una experiencia inmersiva, que de verdad... ¿Son de las historias que montas? Sí, de hecho vamos a tener una pequeña muestra el martes 11 a las 7 de la noche en la librería Manuel Azuela. Ahí pues no vamos a llevar pues toda la parafernalia, pero de todas formas va a ser una noche bastante inquietante y escalofriante. Sí. De todos modos se van a asustar. Y aquí... ¿Dónde lo podemos encontrar el libro? Bueno, pues mi presentación ya fue el sábado aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero yo voy a estar deambulando y me pueden seguir en mis redes sociales como @RaúlCuentero. Entonces, si ustedes desean adquirirlo, simplemente me escriben como @RaúlCuentero y nos ponemos de acuerdo, y pues yo voy a estar por acá ambulando como Ánima en Pena. Entonces pues nos encontramos. Y espero que sí nos dejes con algunos para que se sigan vendiendo. Digo, o te vas a quedar aquí en México, o te vas a ir, o cómo va a ser el asunto. Bueno, sí, pues ya estos libros ya regresan conmigo en Colombia. Estoy en gestiones a ver si se pueden quedar algunos. Sí, sería bueno que por ahí editores o libreros, que por favor, para que la gente no se pierda la oportunidad, porque luego a veces no pueden venir o algo, digo, para que no se pierdan la oportunidad, porque la verdad suena buenísimo. Claro, de hecho, si hay libreros tanto en Guadalajara como en el DF, también me pueden preguntar como @RaúlCuentero y se pueden quedar con algunos libros de los Remanentes. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad, mucho éxito, porque sí, suena bastante interesante. Esperemos que a la gente también les guste. Y como te digo, nos gusta asustarnos, pues hay que asustarse con los Remanentes. Y ustedes, quédense ahí que al ratito volvemos. Muchas gracias.